Hola, hola, mi gente linda y super chic. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente espectacular, lleno de energía positiva y por supuesto, mucho brillo. Yo soy y como siempre estoy feliz, pero feliz de verdad, de tenerlos por aquí una vez más. Hoy, damas y caballeros, nos vamos a sumergir en el mundo, a veces un poquito turbulento, de las redes sociales y vamos a hablar de una de las actrices turcas más queridas y talentosas del momento, Hande Erçel. Sí, la mismísima Hande. Y es que últimamente Hande ha estado en el ojo del huracán, recibiendo, lamentablemente, algunas críticas en las redes sociales. Y hoy vamos a analizar esta situación, ver qué es lo que se está diciendo exactamente y, lo más importante, cómo ha reaccionado nuestra querida Hande ante todo este revuelo. Así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos y acompáñenme en este vídeo porque estoy segura de que les va a interesar muchísimo. Antes de que empecemos, quiero recordarles, como siempre, que si les gusta este tipo de contenido, si les gusta estar al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo, si les gusta el chismecito sano, entonces no se olviden de suscribirse al canal. Es súper fácil, solo tienen que darle al botón rojo de abajo y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Así no se pierden de nada. Y ahora sí, vamos al lío. Bueno, como les decía, Hande Erçel ha estado recibiendo algunas críticas en las redes sociales. Y para entender bien de qué estamos hablando, tenemos que remontarnos un poquito. Hande, como todos sabemos, es una actriz turca increíblemente popular. Su talento es innegable y ha protagonizado algunas de las series más exitosas de Turquía, como Aşk Laftan Anlamaz, Güneşinkler y, por supuesto, la súper exitosa Sen Kalkam, que la catapultó a la fama internacional. Pero, y aquí viene el pero, la fama también tiene su lado oscuro. Y es que con la popularidad, inevitablemente, llegan las críticas. Y Hande lamentablemente no ha sido la excepción. A lo largo de su carrera ha tenido que lidiar con comentarios de todo tipo, desde críticas sobre su actuación hasta opiniones sobre su apariencia física. Y seamos sinceros, algunas de estas críticas han sido bastante duras e incluso, en algunos casos, podríamos decir que rozan el acoso. Ahora bien, ¿cuáles son las críticas que Hande ha estado recibiendo últimamente? Pues bien, hay varios temas que se han estado comentando en las redes sociales. Uno de ellos tiene que ver con su apariencia física. Algunos usuarios han criticado su peso, diciendo que está demasiado delgada o que ha cambiado mucho a lo largo de los años. Otros han criticado sus looks, diciendo que no siempre acierta con sus elecciones de vestuario o maquillaje. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque me parece súper importante hablar sobre este tema. Criticar la apariencia física de alguien es, en mi opinión, algo completamente inaceptable. Todos somos diferentes, todos tenemos nuestros propios gustos y todos tenemos derecho a sentirnos cómodos con nuestro propio cuerpo. Y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a juzgar a otra persona por su apariencia. Creo que es fundamental que fomentemos una cultura de respeto y aceptación, en la que nos centremos en valorar a las personas por su talento, su inteligencia, su bondad y no por su aspecto físico. Pero volviendo al tema de Hande, las críticas no se limitan a su apariencia física. También hay algunos usuarios que han criticado su actuación, diciendo que no siempre es convincente o que no tiene la misma chispa que antes. Otros han criticado sus elecciones de proyectos, diciendo que debería elegir papeles más desafiantes o que no está aprovechando al máximo su talento. Y aquí también quiero hacer otro paréntesis. Es cierto que todos tenemos derecho a opinar sobre el trabajo de un artista. Y es legítimo que tengamos nuestras preferencias y que nos gusten más unos papeles que otros. Pero creo que es importante que nuestras críticas sean constructivas y respetuosas. No se trata de atacar a la persona, sino de analizar su trabajo de una manera objetiva y razonada. Y sobre todo, debemos recordar que detrás de cada personaje, detrás de cada actuación, hay una persona que ha puesto todo su esfuerzo y su dedicación. Entonces, ante todas estas críticas, ¿cómo ha reaccionado Hande Erçel? Pues bien, aquí es donde la historia se pone interesante. Hande a lo largo de los años ha demostrado ser una mujer fuerte, inteligente y con una gran capacidad para manejar la presión. Y en esta ocasión, no ha sido diferente. En primer lugar, Hande ha optado por no quedarse callada. Ha utilizado sus redes sociales para responder a algunas de las críticas, defendiendo su trabajo y su derecho a ser ella misma. En algunas ocasiones ha respondido de manera directa y contundente, dejando claro que no está dispuesta a tolerar el acoso y las faltas de respeto. En otras ocasiones ha optado por responder de manera más sutil y reflexiva, compartiendo mensajes de autoaceptación y empoderamiento. Y esto, en mi opinión, es algo súper importante. Hande ha utilizado su plataforma para dar voz a quienes se sienten oprimidos o juzgados por su apariencia o por sus elecciones.
Ha demostrado que no está dispuesta a dejar que las críticas la definan y que está decidida a seguir adelante con su carrera y con su vida, sin importar lo que digan los demás. Pero además de responder a las críticas, Ande también ha tomado otras medidas para protegerse y para proteger su salud mental. Ha limitado su tiempo en las redes sociales, ha dejado de leer los comentarios negativos y se ha rodeado de personas que la quieren y la apoyan. Y esto también es algo fundamental. Es importante que aprendamos a establecer límites y a proteger nuestra energía. No podemos complacer a todo el mundo y no podemos controlar lo que dicen los demás. Pero sí podemos controlar cómo reaccionamos ante las críticas y sí podemos elegir rodearnos de personas que nos hagan sentir bien y que nos impulsen a ser nuestra mejor versión. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de todo esto? Creo que la historia de Ande Ercel nos enseña varias lecciones importantes. En primer lugar, nos enseña que la fama no lo es todo y que a menudo viene acompañada de críticas y depresiones. En segundo lugar, nos enseña que es fundamental que aprendamos a amarnos y a aceptarnos tal como somos, sin importar lo que digan los demás. En tercer lugar, nos enseña que es importante que protejamos nuestra salud mental y que nos rodeemos de personas que nos quieran y nos apoyen. Y por último, nos enseña que no debemos quedarnos callados ante el acoso y las faltas de respeto, sino que debemos alzar nuestra voz y defender nuestros derechos. Y aquí quiero hacer un llamado a la acción. Quiero invitarlos a que reflexionen sobre este tema y a que piensen en cómo pueden contribuir a crear un ambiente más respetuoso y positivo en las redes sociales. Quiero invitarlos a que dejen de lado las críticas destructivas y a que se centren en valorar el talento y el esfuerzo de los demás. Quiero invitarlos a que sean más empáticos y a que se pongan en el lugar de las personas que están siendo criticadas. Y quiero invitarlos a que si ven que alguien está siendo acosado o maltratado, no se queden callados, sino que alcen su voz y defiendan a esa persona. Creo que juntos podemos hacer la diferencia y podemos crear un mundo más justo y más respetuoso para todos. Y creo que la historia de Ande Ercel nos demuestra que a pesar de las dificultades, siempre podemos salir adelante y podemos seguir persiguiendo nuestros sueños. Así que bravo por Ande Ercel, por su talento, por su fuerza y por su valentía. Y bravo por todas las personas que luchan cada día por ser ellas mismas y por defender sus derechos. Y ahora, antes de que terminemos este vídeo, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que las críticas a Ande Ercel son justas? ¿Cómo creen que deberíamos reaccionar ante las críticas en las redes sociales? Me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre este tema. Recuerden que este es un espacio para compartir ideas y para aprender juntos. Y bueno, mis amores, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Recuerden que siempre trato de traerles contenido que les haga pensar, que les haga reír y que les haga sentir bien. En resumen, hoy hablamos de la situación de Ande Ercel y las críticas que ha estado recibiendo en redes sociales. Analizamos los tipos de críticas, su reacción y las lecciones que podemos aprender de esta situación. Recordamos la importancia de la autoaceptación, la salud mental y el respeto en las redes sociales. Quiero agradecerles de todo corazón por haber estado aquí conmigo un día más. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo con sus opiniones sobre todo lo que hemos hablado hoy. Me interesa muchísimo saber qué piensan. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero hacerles un último llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, por favor denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyarme y de ayudarme a crecer. Y no se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Les mando un beso enorme, un abrazo apretadito y les deseo lo mejor. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco, 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 asterisco. Pero esperen. Aún no se vayan. Porque aunque hemos tocado muchos puntos importantes, aún hay mucho que desmenuzar sobre este tema tan, pero tan relevante. No podemos simplemente quedarnos con la superficie. Hay que excavar un poquito más profundo, mi gente. Porque, a ver, seamos honestos, ¿quién no ha sentido alguna vez la presión de las redes sociales? ¿Quién no ha comparado su vida, su cuerpo, su éxito con el de los demás? Las redes sociales, con su aparente perfección y sus filtros que nos hacen lucir como dioses y diosas, pueden ser un arma de doble filo. Por un lado, nos conectan con el mundo, nos permiten compartir nuestras pasiones y hasta construir comunidades. Pero por otro lado, pueden ser un nido de envidia, de inseguridad y de críticas despiadadas. Y es que pensemos un poco, detrás de cada perfil, de cada foto, de cada comentario, hay una persona real, con sentimientos, con sueños, con inseguridades. Y muchas veces olvidamos eso.
Nos escudamos detrás de un teclado y nos sentimos con el derecho de juzgar, de criticar, de herir. Y eso, mis amores, no está bien. Volviendo a Ande, me parece fundamental que analicemos el contexto de estas críticas. Ande Ercel no es solo una actriz talentosa, es una figura pública con millones de seguidores. Eso significa que cada paso que da, cada elección que hace, está bajo el microscopio de la opinión pública. Y eso obviamente genera una presión enorme. Imagínense por un momento estar en sus zapatos. Ser constantemente juzgada por tu apariencia, por tu peso, por tu forma de vestir. Tener que lidiar con comentarios negativos y a veces hasta ofensivos. No debe ser nada fácil. Y además Ande es una mujer joven, que está construyendo su carrera y que, como todos nosotros, está aprendiendo y creciendo. Cometer errores es parte del proceso. Y tener derecho a cambiar de opinión, a experimentar con diferentes looks, a elegir los proyectos que le parezcan más interesantes también. Pero lamentablemente en las redes sociales, a menudo no hay espacio para la empatía ni para la comprensión. Todo se magnifica, todo se juzga con lupa y cualquier error se convierte en un escándalo. Ahora bien, ¿podemos hacer para cambiar esta situación? ¿Cómo podemos crear un ambiente más respetuoso y positivo en las redes sociales? Pues bien, creo que el primer paso es ser conscientes del impacto que tienen nuestras palabras. Antes de publicar un comentario, antes de dar un me gusta a una crítica, debemos preguntarnos, ¿esto que voy a decir es útil? ¿Es constructivo? ¿Es respetuoso? Si la respuesta es no, mejor callarnos. También es importante que aprendamos a diferenciar entre la crítica constructiva y el simple hate. La crítica constructiva es aquella que se hace con la intención de ayudar, de ofrecer una perspectiva diferente, de señalar áreas de mejora. El hate, en cambio, es simplemente un ataque personal, una forma de desahogar nuestra frustración y nuestra envidia. Y por supuesto es fundamental que denunciemos cualquier forma de acoso o maltrato en las redes sociales. Las plataformas tienen herramientas para reportar este tipo de comportamientos y debemos utilizarlas. No podemos permitir que los haters se salgan con la suya. Además, quiero hablarles de la importancia de la autoaceptación. En un mundo que nos bombardea constantemente con imágenes de perfección, es fácil sentirnos inseguros y acomplejados. Pero debemos recordar que la belleza está en la diversidad y que todos somos únicos y valiosos. No tenemos que tratar de encajar en un molde, no tenemos que compararnos con los demás. Lo importante es amarnos y aceptarnos tal como somos, con nuestras virtudes y nuestros defectos. Y esto, por supuesto, se aplica también a Ande Ercel. Ella es una mujer hermosa y talentosa, que tiene todo el derecho a ser ella misma, sin importar lo que digan los demás. Y aquí es donde entra en juego el papel de los fans. Los fans de Ande y de cualquier otro artista tienen un papel fundamental en la defensa de su ídolo. Pueden utilizar sus redes sociales para enviar mensajes de apoyo, para contrarrestar las críticas negativas y para denunciar el acoso. Pero también es importante que los fans sean críticos y que no se dejen llevar por la idolatría. No se trata de defender a su ídolo a ciegas, sino de apoyarlo y de alentarlo a crecer y a mejorar. Y por supuesto, los medios de comunicación también tienen una responsabilidad en este tema. Los medios deben ser más cuidadosos a la hora de cubrir las noticias sobre los artistas y deben evitar caer en el sensacionalismo y en la difamación. Deben centrarse en el talento y en el trabajo de los artistas, en lugar de en su vida personal y en su apariencia física. Y volviendo a Ande, creo que es importante destacar su valentía y su fortaleza al enfrentar las críticas. Ella ha demostrado ser una mujer inteligente y resiliente, que no se deja intimidar por los comentarios negativos. Ha utilizado su plataforma para dar voz a quienes se sienten oprimidos y para promover la autoaceptación y el empoderamiento. Y eso, mis amores, es algo que debemos celebrar. Así que una vez más, bravo por Ande Ercel. Y bravo por todas las personas que luchan cada día por ser ellas mismas y por defender sus derechos. Ahora bien, quiero proponerles un pequeño ejercicio. Cierren los ojos por un momento y piensen en una persona que admiran. ¿Qué es lo que más les gusta de esa persona? ¿Su talento? ¿Su inteligencia? ¿Su bondad? ¿Su sentido del humor? Ahora imaginen que esa persona está recibiendo críticas injustas en las redes sociales. ¿Qué harían ustedes? ¿Se quedarían callados? ¿O alzarían su voz para defenderla? Reflexionen sobre esto y piensen en cómo pueden aplicar este principio en su propia vida. Y recuerden, mis amores, que las redes sociales son una herramienta poderosa, que puede ser utilizada para bien o para mal. Depende de nosotros cómo la utilicemos. Así que seamos más conscientes, más respetuosos y más empáticos. Creemos un ambiente más positivo y más saludable en las redes sociales. Y ahora sí, antes de que terminemos este vídeo,
quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que las redes sociales son un reflejo de la sociedad? ¿O que tienen su propia dinámica? ¿Cómo creen que podemos mejorar el ambiente en las redes sociales? Me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre este tema. Recuerden que este es un espacio para compartir ideas y para aprender juntos. También quiero invitarlos a que compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Cuanta más gente se una a esta conversación, mejor. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal y de activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Les mando un beso enorme, un abrazo apretadito y les deseo lo mejor. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, sean ustedes mismos, sean auténticos y brillen con luz propia. Porque al final del día, eso es lo que realmente importa. Ciao, ciao.